Error costoso. Creía que sabía invertir hasta que una IA analizó mi portafolio. Imagínate esto. Estás sentado frente al ordenador un martes por la noche, repasando tus inversiones. Miras tu Excel o tu aplicación del broker y piensas, oye, ni tan mal, he estudiado, he leído los clásicos, sé lo que hago. Te sientes como el capitán del barco, pero entonces, por pura curiosidad, decides pasar todos tus datos por una inteligencia artificial de análisis financiero. De esas que no tienen sentimientos ni se dejan llevar por el me gusta esta empresa porque sus productos son bonitos. Le das al botón de analizar y, de repente, la pantalla se llena de advertencias en rojo. En menos de 3 segundos, un algoritmo acaba de destrozar tu ego de inversor. Te das cuenta de que lo que tú llamabas estrategia sólida era en realidad una bomba de tiempo por la que estabas perdiendo dinero cada minuto que pasaba. A ver, que no te dé vergüenza, porque a mí me pasó exactamente eso. Y es que, como dice Morgan Housel en su libro La psicología del dinero, el éxito financiero no es una ciencia dura, es una habilidad blanda donde tu comportamiento es más importante de lo que sabes. El problema es que nuestro cerebro es experto en engañarnos. Ray Dalio, uno de los inversores más grandes de la historia, siempre dice que el mayor error de cualquier inversor es la confianza ciega en sus propias opiniones. Él utiliza sistemas computacionales precisamente para evitar los sesgos humanos, y yo, ignorante de mí, pensaba que podía ser lo mejor que un sistema procesado gigabytes de datos en milisegundos. Hoy te hablo directamente a ti, que quizás estás en la misma posición en la que yo estaba, convencido de que tus inversores están seguros porque has hecho los deberes. Te voy a contar el error que me costó una cifra que me duele hasta decir en voz alta, y cómo esa IA me dio la bofetada de realidad que necesitaba para salvar mi patrimonio. Si valoras tu dinero, quédate, porque lo que vas a ver hoy no lo enseñan en la universidad y mucho menos lo admiten los gurús que dicen tener la bola de cristal. Mira, te voy a ser muy sincero, yo me sentía el Warren Buffett de mi barrio. Llevaba meses, incluso años, devorando libros, escuchando podcasts de finanzas y siguiendo gráficas hasta las 2 de la mañana. Me había montado una cartera que, sobre el papel, era perfecta. Tenía mis acciones de dividendos, mis ETFs de mercados emergentes y, por supuesto, un poco de tecnología porque es el futuro, ¿no? Mi orgullo de inversor estaba por las nubes. De hecho, me acuerdo de estar en cenas con amigos y dar consejos con una seguridad que, vista hoy, me da hasta un poco de vergüenza. Me sentía protegido porque creía que había seguido todas las reglas del manual del buen inversor. Tenía ese sesgo que los psicólogos llaman ilusión de control. Como yo mismo había elegido cada activo, pensaba que el riesgo estaba bajo mínimos. Pero aquí está la trampa. A los humanos nos encanta contar historias, como explica Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Nuestro cerebro odia la incertidumbre, así que crea relatos coherentes para explicarse el mundo, aunque esos relatos sean falsos. Yo me había contado la historia de que mi portafolio era una roca, cuando en realidad era un castillo de naipes. Un día, trasteando con una herramienta de IA que utiliza modelos de aprendizaje profundo para analizar correlaciones y riesgos sistémicos, decidí meter mis datos. No lo hice porque tuviera dudas, de verdad, lo hice para que la máquina me diera la razón. Quería que la IA me soltara un mensaje diciendo «Felicidades, eres un genio de las finanzas». Pero la tecnología no tiene ego. La IA no sabe que me pasé horas analizando el último balance de resultados de aquella empresa de microchips o que le tengo cariño a una acción porque fue la primera que compré. La IA solo ve números, probabilidades y nodos de riesgo. Y en el momento en el que cargué mi archivo CSV con todas mis posiciones, el sistema empezó a procesar. Fueron los segundos más tensos de mi vida financiera. Estaba a punto de descubrir que mi orgullo era mi mayor enemigo y que, como advierten en el famoso estudio de Standard & Poor's, SPIVA, la gran mayoría de los inversores que intentan ganarle el mercado por su cuenta acaban perdiendo, precisamente por culpa de sus propios sesgos. El momento de la verdad, los 3 errores destacados. Aquí es donde la realidad me dio un bofetón de los que hacen época. Cuando la IA terminó de procesar mi cartera, el primer semáforo en rojo que saltó tenía un nombre técnico que me dejó frío: correlación de activos crítica. Yo pensaba que era el rey de la diversificación. Si me hubieras preguntado ese día, te habría dicho, claro que estoy diversificado, tengo 15 empresas distintas en 3 sectores diferentes. Pero la IA me demostró que yo no tenía 15 inversiones, tenía una sola apuesta gigante disfrazada de muchas. Verás, la IA analizó el coeficiente de correlación de mis activos. Para que me entiendas, este coeficiente mide cuánto se parecen los movimientos de 2 acciones. Si una sube y la otra también, tienen una correlación cercana a la una. Y resulta que mi cartera era un espejo. Tenía una empresa de software, otras de semiconductores,
una de pagos digitales y otra de comercio electrónico. En mi cabeza eran negocios distintos, pero para el mercado todas responden exactamente igual a los tipos de interés y el sentimiento tecnológico. La IA me mostró que, en una caída del mercado, mi cartera no iba a bajar un poco por aquí y aguantar por allá, iba a desplomarse en bloque, como una fila de fichas de dominó. Esto es lo que Harry Markowitz, el premio Nobel que creó la teoría moderna de portafolios, llamaba el único almuerzo gratis en la inversión, la diversificación real. Él explicaba que el riesgo no se reduce teniendo muchas cosas, sino teniendo cosas que se comporten de forma diferente. Me sentí como el protagonista del libro El Cisne Negro, de Nassim Taleb. Estaba ignorando que, al tener activos tan correlacionados, me había vuelto extremadamente vulnerable a un evento inesperado en un solo sector. La IA me sacó un gráfico de dispersión donde se veía claramente que, si el sector tecnológico estornudaba, mi portafolio entero pillaba una neumonía. Estaba cometiendo el error de un novato más común, confundir cantidad con variedad. Creía que estaba protegido por el número de nombres en mi pantalla, pero la IA, sin ninguna piedad, me demostró que estaba caminando por la cuerda floja sin red de seguridad. El segundo error que la IA escupió en la pantalla me dolió más que el anterior, porque este no era un error de estrategia, era un error de matemáticas básicas que yo había decidido ignorar. La IA lo llamó erosión silenciosa por costes de fricción. Verás, yo tenía varios fondos de inversión y algunos ETFs que me habían recomendado o que había encontrado en foros de internet. Como eran solo un 1% o un 1.5% de comisión anual, no les daba importancia. Pensaba, bueno, si gano un 8% o un 10%, ¿qué más da pagar un 1% por la gestión? Pero la IA no piensa en un año. La IA proyectó mi portafolio a 20 años vista y me mostró una gráfica que me revolvió el estómago. Me demostró que ese pequeño 1% de comisión no le estaba quitando a 1% a mi beneficio, sino que se estaba llevando casi 25% de mi riqueza final debido a la pérdida del interés compuesto. Es lo que John Bogle, el fundador de Vanguard y una leyenda de la inversión, explica en su libro El pequeño libro para invertir con sentido común. Él decía algo que se me quedó grabado a fuego después de ver el análisis de la IA. En la inversión obtienes lo que no pagas. Los costes son seguros, mientras que los rendimientos son solo una probabilidad. La IA detectó que estaba en 3 fondos que hacían lo que se llama gestión de armario. Me cobraban comisiones de gestión activa, pero en realidad se limitaban a copiar el índice S&P 500. Estaba pagando un precio de Ferrari por el motor de un Fiat. Al ver la simulación en pantalla, me di cuenta de que estaba trabajando para enriquecer a mi broker y a los gestores de fondo, en lugar de trabajar para mi yo del futuro. La IA calculó que, si seguía así, acabaría regalando más de 50.000 euros en comisiones y rentabilidad perdida en las próximas 2 décadas. Fue un momento de tierra trágame. Me di cuenta de que ser un inversor inteligente no solo trata de elegir qué comprar, sino de ser un tacaño obsesivo con los costes ocultos. El tercer error fue el que más hirió mi ego, porque la IA me señaló algo que yo juraba que no tenía: prejuicios emocionales. El sistema marcó una alerta roja por lo que en finanzas se conoce como sesgo de localidad o home bias. Resulta que, sin darme cuenta, casi el 40% de mis inversiones estaban en empresas de mi propio país y de mi propia región. En mi cabeza yo me justificaba diciendo, es que estas empresas las conozco, sé cómo funcionan, veo sus tiendas en la calle. Pero la IA, que no sabe de banderas ni de patriotismos, me mostró un mapa de calor del mundo y mi portafolio se veía ridículo. Estaba ignorando mercados que crecen al doble de velocidad solo porque me sentía cómodo invirtiendo cerca de casa. Es exactamente lo que explica el psicólogo y Nobel Richard Thaler en sus estudios sobre economía conductual. Tendemos a confundir familiaridad con seguridad. Como dice el libro Misbehaving, cometemos errores sistemáticos porque somos humanos, no calculadoras. Yo me creí un inversor global, pero la IA me demostró que era un inversor parroquial que estaba asumiendo un riesgo geográfico enorme. Si a la economía de mi país le iba mal, mis inversiones se hundían, mi trabajo peligraba y mi moneda se devaluaba. Estaba poniendo todos los huevos en la misma cesta solo porque la cesta me resultaba familiar. La IA me mostró que, por culpa de este sesgo, mi rentabilidad esperada era un 3% menor cada año, comparada con una cartera global optimizada. Al ver esos datos, entendí que para ganar dinero de verdad hay que dejar de invertir con el corazón y empezar a invertir con el mapa completo. La IA me obligó a mirar a Asia, a mirar a mercados emergentes y a sectores que ni siquiera sabía que existían, sacándome a empujones de mi zona de confort. Después de que la IA me dejara el ego por los suelos, tenía 2 opciones: cerrar el ordenador y seguir fingiendo que todo iba bien, o remangarme y arreglar el desastre. Obviamente elegí lo segundo.
Aquí es donde pasamos del menudo problema tengo al así es como lo vamos a solucionar. Lo primero que hice fue lo que los profesionales llaman un rebalanceo estructural. No se trata de venderlo todo y empezar de cero, sino de mover las piezas como en un tablero de ajedrez para que el conjunto tenga sentido. Siguiendo las sugerencias de la IA, reduje mi exposición a esas empresas locales que tanto me gustaban y empecé a inyectar capital en mercados que antes me daban miedo solo por desconocimiento. Pero, ¿cómo puedes hacer esto tú sin volverte loco? Aquí es donde la tecnología se vuelve tu mejor amiga. Yo utilicé herramientas de análisis de carteras que están al alcance de cualquiera. Si usas brokers modernos, muchos ya tienen integradas funciones de análisis de rayos X. También existen plataformas como Portfolio Visualizer o incluso el propio ChatGPT. Si sabes cómo pasarles los datos de forma anónima y segura, para pedirle que busque correlaciones entre tus activos. La clave del rebalanceo no es hacerlo una vez y olvidarte. Es crear un sistema, como explica Ray Dalio en su libro Principios. La clave está en construir una máquina que funcione sola. Ahora, cada 6 meses, vuelvo a pasar mi cartera por el filtro de la IA si mis acciones de tecnología han subido tanto que ahora vuelven a representar el 70% de mi cartera. Vendo una parte y compro lo que se ha quedado atrás. Es contraintuitivo, lo sé, vendes lo que sube para comprar lo que baja. Pero eso es exactamente lo que hacen los inversores que ganan dinero a largo plazo. Comprar barato y vender caro, de forma automática y sin emociones. Y quiero dejarte algo muy claro antes de terminar esta parte. La IA es una brújula increíble, pero tú eres el capitán. No se trata de hacerle caso ciegamente a un algoritmo. Se trata de usar esta potencia de cálculo para ver lo que tus ojos humanos, llenos de sesgos y emociones, no pueden ver. En cuanto quité la paja y los costes ocultos, mi cartera empezó a respirar. Por primera vez en años, no siento que estoy apostando, siento que estoy construyendo. Para cerrar, quiero que pienses en esto. El mayor error que cometí no fue comprar una acción equivocada o pagar una comisión de más. El error real fue el exceso de confianza. Me convencí de que, como me gustaba el tema y leía mucho, ya no tenía puntos ciegos. Y ese es el momento más peligroso para cualquier inversor. Si algo me ha enseñado esta experiencia con la inteligencia artificial, la humildad es rentable. Como dice Charlie Munger, el eterno compañero de Warren Buffett, reconocer lo que no sabes es el principio de la sabiduría. Yo añadiría que, hoy en día, reconocer que una máquina puede procesar tus errores mejor que tú mismo es el principio de la riqueza. No tengas miedo a que una herramienta te diga que te has equivocado. Al revés, ten miedo de seguir invirtiendo a ciegas, guiado solo por tu intuición o por lo que dice un video de moda. La tecnología está aquí para darnos superpoderes financieros, pero solo si estamos dispuestos a dejar el ego en la puerta. Mi portafolio hoy no es perfecto, porque la perfección no existe en los mercados, pero es mucho más inteligente, eficiente y sobre todo me deja dormir tranquilo por las noches. Y eso, al final del día, es la verdadera libertad financiera. Si este video te ha servido para darte cuenta de que quizá tú también tienes algún muerto en el armario de tu cartera, dale a me gusta y suscríbete, porque aquí no estamos para dar lecciones de gurú, estamos para aprender juntos, cometer errores más baratos y, sobre todo, para que nuestro dinero trabaje tan duro como nosotros. Cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a que una IA analizara tu portafolio ahora mismo o te da miedo lo que puede encontrar? Te leo.